Muñe, ¿te has leído algún libro del Holocausto de Alemania? Sí, me leí uno que se llama El Éxodo, de un escritor llamado León Uris, y también me leí uno que se llama El Lector. Es un libro muy bueno. Trata de un pelado que se enamora de una vieja, de una veterana, es un culicagado, de 18, 19 y se enamora de una veterana como de 40 años más o menos. Ese libro me lo recomendó el hermanito de Chocho. Imagínense que el hermanito de Chocho, el mayor, el man estudió literatura en la universidad, si no estoy mal, también ha sido profesor, al man le ha ido súper bien con eso. El man es súper inteligente y lee desde que era muy joven. Y a mí me interesó pues el mundo de la lectura desde joven, pero pues era muy desjuiciado, no era como muy estricto ni muy disciplinado. Sin embargo, el hermanito de Chocho supongo que vio alguna de esas cualidades en mí y me pasó un libro una vez y me dijo, ve David, yo creo que a vos te gustaría este libro. Si te doy este libro, me prometes que te lo lees. Y yo sí, claro, de una, y me lo pasó. Y yo leía el libro una hora antes de irme a estudiar, porque yo estudiaba en bachillerato, yo estudiaba en la jornada de la tarde. Entonces yo cogía, me levantaba, hacía tareas, me bañaba y una hora antes de irme para el colegio yo me ponía a leer y luego salía para el colegio. Y es un libro muy bueno. Luego me vi la película. La película también es buena, pero pues no le hace justicia al libro. Pues es que acá hay una pelea en la que siempre llega la gente. Siempre que hacen una película basada en un libro, la gente va y ve la película y dice, ay no, pero es que en el libro son más detalles. Claro que en el libro son más detallados, mi amor, porque en el libro hay otro tipo de expresiones. En el libro te cuentan a vos cuál era el estado de ánimo del personaje, cómo estaba respirando, no sé, te describen aromas, ¿cierto? Estaciones del año, cosas que vos dejas pasar por alto en una película. Es muy normal que una película, por lo general, no le haga justicia al libro. Sin embargo, a mí no me parece que en esta película, por ejemplo, lo hayan hecho tan mal. Me pareció que la película también fue buena y el libro es una chimba, es buenísimo y tiene que ver con, bueno, tiene que ver con los nazis, porque imagínate que la vieja había trabajado en el régimen del nacionalsocialismo y logró volarse cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando lo de los juicios de Nuremberg y toda esa vuelta que empezaron la cacería de soldados y de miembros del partido que se habían alcanzado a volar, a la vieja la cogen. Es muy chimba porque el man la conoce siendo muy joven y eso hay, you know, baby, sí, ok, intercambio de fluidos y toda la vuelta. Hay como una especie de romance veraniego, pero el man no vuelve a saber nada de ella, la vieja se pierde. Y él se pone a estudiar derecho cuando ya es adulto, pues cuando ya está un poquitico más grande. Y en una de las prácticas de derecho los llevan a presenciar uno de estos juicios contra miembros del partido, ¿cierto? Contra los nazis, pues, que habían capturado. Y la vieja estaba ahí, huevón. Es una chimba, hermano, porque imagínate que la vieja estaba ahí. Cuando la vieja se acostaba con él, que él estaba muy joven, a ella le encantaba que el man le leyera libros. El libro se llama El Lector, espérate, verás. Es esta, The Reader. Esa es la película, de hecho, esta es la adaptación al cine. Mírenla acá. Entonces a la vieja le encantaba tener relaciones sexuales con el peladito y que el peladito le leyera. Luego cuando el pelado estudia derecho, que lo llevan a presenciar uno de estos juicios, la vieja está ahí y el man queda como, ¿qué? Pues él obviamente no sabía que la vieja había sido nazi y él como, ¿qué? Sin embargo, pues a la vieja la están acusando de, yo no recuerdo de qué la están acusando y ella se hallan a cargos. Ella dice, sí, fui yo, pero el man sabe que es inocente. El man sabe que es inocente por la simple razón de que la vieja era analfabeta. Ella no sabía ni escribir ni leer. Por eso le encantaba que después de que tenían relaciones sexuales, él le leyera. Entonces, la vieja se hallan a cargos porque las únicas pruebas que hay están sobre un papel donde supuestamente ella firmó y escribió y yo no sé qué carajos, pero ella se hallan a cargos porque le da vergüenza. Oiga, pues, le da vergüenza reconocer que no sabe ni leer ni escribir. Imagínate eso, peón. Es muy buena. Se la recomiendo. Si quieren ver la película, véansela, que igual es muy buena. A mí me gusta que mi tío me lea. Bueno, cada quien con sus gustos, ¿sí o qué? Te recomiendo para leer La Odisea. ¿Te refieres a la Odisea de Homero, a los libros clásicos? ¿Han escuchado los libros, los clásicos de la Ilíada y la Odisea, que son libros de Homero, el griego? Bueno, parce, pues sí, todo el mundo habla de ellos, pero eso no es tan fácil de leer. Si usted quiere entender esos libros, tiene que conseguir una muy buena traducción. Es como leer, por ejemplo, La Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia fue escrita en prosa, entonces, y eso no se entendía un culo. Es como leer Don Quijote de la Mancha en el idioma original, no lo entiende nadie. Si usted quiere entender, por ejemplo, quiere empezar a leer la Ilíada o la Odisea, tiene que conseguir una muy buena traducción, porque si no, no va a entender un carajo, mi hermano. Yo no recomiendo la literatura clásica para comenzar con el hábito de la lectura. O sea, si alguien apenas va a comenzar a leer, yo no le recomiendo literatura clásica, porque se van a aburrir. Esos libros se lo ponen a leer a uno el noveno, y es ahí donde uno le coge pereza a leer. Es muy cierto lo que estás diciendo, uno lo ponen a leer en el colegio literatura clásica y eso es súper aburridor, eso es qué putas, huevón, gas. O sea, uno es como aburrido, uno lo lee como por obligación, no entiende un carajo de lo que está pasando. Yo recuerdo, vea, yo recuerdo que en el colegio a mí me pusieron a leer La Metamorfosis de Kafka. Bueno, me pusieron varios libros, algunos horribles de aburridores, entre ellos La hojarasca y Juan Rulfo. No,
Juan Rulfo es el escritor, estaba La hojarasca y Pedro Páramo. Esos dos. Ay, qué hijo de puta libros tan maluco, hermano. Pues digo que qué libros tan malucos para un peladito de colegio, hermano, de 15, 16. Uy, no, hermano, qué gonorrea de libros, weón. Me pusieron a leer la Metamorfosis de Kafka. Ese sí me gustó. De hecho, yo tengo una anécdota con ese libro. A mí no me iba mal en el colegio. Yo era muy buen estudiante, pero cuando llegué a décimo comencé con compañías maluquitas y académicamente empecé para abajo, hermano. Entonces, a pesar de que yo entendía muchos temas, yo ya no les prestaba ni siquiera atención, no hacía tampoco tareas. Yo era el típico peladito, hermano. Yo era el típico peladito que llegaba a clase y a última hora le preguntaba a mis amigos si habían hecho la tarea y les copiaba la tarea. Pero yo era muy buen estudiante, huevón. A nosotros nos pusieron a leer La Metamorfosis de Kafka. Eso era una tarea en grupo, ¿no? Éramos como 4 miembros. Al final de la lectura del libro teníamos que hacer una especie de, ¿cómo decirlo? Como de tesis del libro. Como una especie de resumen, ¿sí? Pero no un resumen del libro, sino más bien como explicar lo que estaba intentando transmitir Kafka a través del mismo. Un ensayo, exacto. Gracias, Yami. Muchísimas gracias. Y nos pusieron a hacer un ensayo. Huevón, yo me leí el libro y me pareció chimba. Ninguno de mis amigos lo leyó. Éramos 4, ¿no? Yo fui el único de los 4 que me lo leí. Pero a mí me dio pereza hacer el ensayo. Entonces yo me metí a Google, busqué un ensayo, que en esa época no había inteligencia artificial ni las facilidades de que ustedes tienen en este momento, pero pues había Google y yo busqué un ensayo acerca del libro de Kafka. Lo copié y lo pegué. Ni siquiera lo leí y se lo entregamos a la profesora. Papi, nos citaron a los 4. Ni siquiera en el salón, en el aula de profesores. Necesito que este grupo, Muñetones, Corvo, era con el Romano y creo que era con Esteban. Necesito que ustedes 4 ahorita vayan a la sala de profesores porque tengo que hablar con ustedes. Y yo, nosotros entramos a la sala de profesores y era una profesora, Sandra se llama. Nos sentó a los 4 ahí. Háganme un favor, acabo de leer el ensayo que ustedes hicieron acerca del libro de La Metamorfosis de Kafka. Esto no lo hace ni siquiera un estudiante de universidad. Ustedes no se leyeron el libro, ¿cierto? Yo le dije, sí, profe, yo sí me leí el libro. Yo le puedo demostrar que yo sí hice ese ensayo. Y los otros 3 compañeros, Corvo, el Romano y Esteban, le dijeron, pues empezaron como a tratar de meter mentiras, profe, como que no, claro, hoy nosotros nos reuníamos todos los días, nosotros nos llamábamos por teléfono, que yo no sé qué. Entonces ella me dejó a mí de último, porque ella sabía que yo era buen estudiante, pero me estaba convirtiendo en un vago, las cosas como son. Yo le dijo a ellos como, bueno, susténtenme por favor el trabajo. Díganme qué dice este ensayo, de qué trata el libro. Nada, esos maricas gaguearon. La profesora los cogió a los 3 y le dijo, salgan del aula, tienen 0 y tienen que recuperar la materia. Los voy a poner a perder. Profe, profe, nada. Yo les di mucho tiempo para que leyeran, para que hicieran el ensayo y no les dio la gana de hacer absolutamente nada. Sálganse del aula. Muñetones, me quedo con usted. Y yo, bueno, profe, uno. Cuando ellos se fueron, me dijo, Muñetones, dígame la verdad, ¿cierto que este ensayo no lo hizo usted? Yo sostuve la mentira. Como diría por ahí Maña Rufino, soy de los que sostiene una mentira hasta que la verdad lo alcanza. Y yo dije, no, pues yo no voy a aceptar que yo no hice ese trabajo. Igual yo sí me leí el libro. Bueno, entonces yo le dije a la profesora, yo sí lo hice, profe, yo le puedo sustentar que lo hice. Y me dijo, cerró el ensayo y me dijo, hábleme acerca del libro, Muñetones. Marica, yo lo resumí en mis propias palabras, desde luego. Pero yo le dije todo de lo que trataba el libro. Y no solamente me quedé con eso. O sea, yo no le dije como el resumen de Kafka, de la Metamorfosis, sino que también como lo que yo había entendido, porque eso es una metáfora. Ese libro es una metáfora a cómo se sentía por el tema de la tuberculosis. Y yo había leído algo por encimita, weón. Y con ese poco conocimiento me fui yendo entre líneas. Papi, se lo sustenté y yo no había hecho ese trabajo. La profesora me dijo, usted es el único de ese grupo que tiene 5. Tenga su ensayo. Sigo sin creer que usted lo hizo, pero lo sustentó de buena manera. Váyase para el salón, tiene 5. Y yo, fue puta de lo que me salvé, marica. Muñe, ¿qué tal es Crimen y Castigo de Dostoyevsky? Yo, Crimen y Castigo me lo leí prestando servicio militar. Imagínate que hubo una época, cuando nosotros éramos dragoniantes, yo comencé siendo dragoniante de la instrucción militar, es decir, de los reclutas. Y pues hay una etapa de los reclutas que es súper aburridora, en donde toca ir a enseñarles a marchar, donde toca enseñarles, bueno, eso se llama orden cerrado, donde toca ir a darles instrucción de los fusiles, del armamento, una cosa mamoncísima. Pero tiene que quedarse alguien cuidando el alojamiento, porque pues, saben que las fuerzas militares hay un montón de ladrones, al menos aquí en Colombia, y pues uno no puede permitir que a los reclutas ni que a uno le roben las cosas, entonces siempre se tiene que quedar un centinela en el alojamiento. Ese trabajo era para nosotros los dragoniantes, porque los soldados en ese momento no tenían ni antigüedad ni tenían armamento tampoco. A mí me tocó repelar mucho servicio de alojamiento cuando era dragoniante de los reclutas. Yo comencé a leer allá con una enciclopedia que me llevó mi mamá una vez. Era una enciclopedia muy chimba que le pertenecía a León, lamento
a verla dañada, igual que es que pues, igual tampoco había dónde guardarla. Entonces esa enciclopedia que era gordita sufrió mucho maltrato y era una enciclopedia básicamente de historia. Leí mucho acerca de la antigua Mesopotamia, de Roma, de Grecia, bueno, muy chimba. Y luego yo vi que eso podía ser un buen escape porque nosotros no teníamos ni siquiera celulares, entonces eso era uno de servicio de alojamiento, era así. Manicruzado haciendo un culo huevón. Yo me levanté unos libritos en el servicio militar de diferentes parceros míos, pues de diferentes soldados que conocí en la base. Entre ellos estaba un libro de Carlos Castaño. Yo no recuerdo cómo se llama ese libro. Yo ni siquiera sabía quién era ese tipo en ese momento. Va de la mano también, ¿no? Un militar leyendo la biografía de... Se llama Mi biografía, exacto. Se llama Mi biografía. Mi confesión. Era la misma portada, weón. Para de pronto los que no saben quién es este señor es prácticamente uno de los fundadores de las autodefensas de Colombia, es decir, de los paramilitares. A ese señor lo termina matando su propia familia hasta donde recuerdo. Y ese libro es la biografía, es un man, hasta donde recuerdo, era un man que le estaba haciendo como todo el tema de la entrevista y él lo cuenta así en el libro. El entrevistador, el periodista va contando todo conforme va sucediendo en los días, como no, recuerdo el día que estaba tomando tinto con Carlos Castaño y me contó la historia de ta, 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 ta. El libro me entretuvo bastante porque hay mucha acción. En ese libro el man cuenta los atentados que le hicieron, cómo lo trataron de matar, los combates que tuvo. Bueno, hay un montón de huevonadas ahí y a mí me entretuvo, pero vuelvo y les digo, yo ni siquiera sabía quién era ese tipo en esa época, hermano. Me leí ese libro. Me leí también Juventud en Éxtasis. Eso era una deuda que tenía conmigo mismo. Juventud en Éxtasis es un libro de Carlos Cuauhtémoc, creo que se llama el man. Él tiene varios, de hecho, que es un libro precisamente escolar. Eso se lo leen a uno cuando está en el colegio porque es como una lectura jovial, una lectura juvenil, que uno aprende bastante de eso, hermano. Y yo en el colegio nunca le paré bolas a ese libro, parce. Entonces, por ahí me levanté Juventud en Éxtasis y yo le voy a dar la oportunidad al librito, hermano, ya que soy un poquitico más grande, más adulto, a ver qué tal. Qué chimba el libro, hermano. Qué hijo de puta libro, huevón. Yo siento, la verdad, supongo que habrán otro tipo de lecturas hoy en día para los pelados del colegio, pero yo siento que es un libro que es necesario que lo lean los pelados porque es básicamente una anécdota de un pelado joven de colegio que contrae una enfermedad venérea, huevón, por ponerse de pipi loco a ceder ante la presión social. De ahí sigue, entonces se consigue un culito por ahí, que venga para adentro así a capela, hermano, y llévelo. Contagiado, como a los 17 años, contagiado con una ETS, hermano. Y ahora, ¿cómo le dice a su familia? ¿Cómo le dice a su papá? ¿Y cómo va al médico? Si es que es un culicagado. A mí el libro, y bueno, y no solamente eso, sino también creo que el tema de las drogas lo tratan en ese libro. A mí me parece, la verdad, que ese libro es buenísimo y es muy fácil de leer. Y el otro que me leí estando de Centinela fue Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. A mí me pareció una chimba. Todavía me acuerdo del personaje principal que se llama Raskolnikov. Raskolnikov era que se llamaba el personaje principal. Lastimosamente no recuerdo mucho del libro. Recuerdo pues obviamente el principio pues con la señora esa que era como la dueña del apartamento donde él vivía con la hermana, creo. También recuerdo el final. Pues no le quiero hacer spoiler. Bueno, también recuerdo el final que era por allá como por el lado de un faro, algo así. Lastimosamente pues en ese momento no lo leí como se debe leer ese libro, hermano, porque Dostoyevsky es un muy buen escritor. Y no solamente es leer la novela, sino también profundizar, analizar un poco lo que está ahí escrito. El libro pues me lo leí por completo, también me pareció muy bueno, pero lo leí simplemente por entretenimiento. No podría decir que aprendí algo del libro y cuando de ese tipo de lecturas uno debería aprender. Pero me lo leí, al fin y al cabo, debería darle otra oportunidad. Ahorita el que quiero leerme de Dostoyevsky es Noches Blancas, que es un cuento, es corto, tengo entendido que es cortico y como que es buenísimo. Hay dos libros en ese momento que les tengo muchas ganas. El de Noches Blancas y hay uno que vi en TikTok hace poquito y estuve viendo los comentarios y la gente hablaba maravillas del libro, pero al mismo tiempo decían no lo lean. Se llama Poca Vida, creo. Ahí lo tengo guardado para descargarlo o para comprarlo, lo primero que ocurra. Entonces, bueno, respondiendo a si me había leído Crimen y Castigo, sí me lo leí, pero quisiera volverle a la oportunidad, bueno, la oportunidad no, quisiera volverlo a leer para hacer una lectura consciente.